Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Presentamos un saludo muy especial para todas las personas que como siempre se conectan con nosotros en este espacio de evangelización en el podcast de la Parroquia de la Santa Cruz, Conversaciones de Fe y Vida. Un saludo muy especial, Padre Wilson, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Sammy. Excelente, gracias a Dios. Aquí estamos con mucha alegría, como siempre, compartiendo este espacio de conversación. Excelente, Padre. Y estamos hoy felices porque, pues por lo menos yo estoy feliz. Me siento así súper honrada porque tenemos un invitado muy especial, además es internacional, nos vamos a internacionalizar con este podcast, Padre. Sí. Y estamos hoy con el Padre Alejandro Valcarce Acevedo. Padre, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Muy bien, Padre. ¿Cómo está usted? Un saludo. Muy bien, gracias a Dios. Bien y muy contento aquí en Colombia. Bueno, Padre, cuéntenos usted de dónde viene, a qué parroquia pertenece. Yo soy de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, por lo tanto chileno, párroco en la parroquia San Francisco Solano, en la comuna de La Florida, en la misma ciudad de Santiago, y además capellán de una de las sedes universitarias de la Universidad de Santo Tomás, ahí en la misma ciudad. Bueno, o sea que tenemos hoy un personaje que, mejor dicho, lo vamos a aprovechar, Padre, no lo vamos a explotar, tranquilo, pero sí lo vamos a aprovechar para hacer nuestro programa del día de hoy. Se avecina un tiempo muy especial para nosotros los católicos y es ese tiempo de la Cuaresma en el que siempre desde pequeños nos han enseñado que, digamos, se caracteriza por tres aspectos especiales que son la oración, el ayuno y la limosna. Y nosotros en estos programas pues vamos a empezar a reflexionar un poco, a conversar un poco sobre esta trilogía de la Cuaresma. Padre, ¿con cuál vamos a empezar el día de hoy? Nos hemos inspirado en un mensaje que publicó en un tiempo de Cuaresma el Papa Francisco. Dice así: Dios, los hermanos, mi vida. Estas son las realidades que no acaban en la nada y en las que debemos invertir. La oración nos une de nuevo con Dios, la caridad con el prójimo, el ayuno con nosotros mismos. En este marco, entonces vamos a dedicar el primer episodio, que estamos desarrollando, al tema de la oración. Luego vamos a continuar en otro episodio con la caridad y cerraremos esta trilogía con el ayuno. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema de la oración y antes de comenzar, el Padre Alejandro nos da un título para este episodio de hoy que nos encantó y es Oración, Camino para encontrarnos con Dios. ¿Por qué este título, Padre? Bueno, hay muchas formas de encontrarse con Dios, como conversábamos hace un momento, pero creo que hay un cierto privilegio en la oración porque nos ayuda a contactarnos con otro, ¿no? Es una conversación. Cuando uno conversa con los amigos, con los hermanos, con la pareja, siempre hay una comunicación que en el fondo es desde el corazón, ¿no? Uno habla desde el corazón con esas personas, sobre todo si está hablando de temas que son importantes. Y la oración pretende ser esto mismo también, ¿no? Una comunicación desde el corazón con un otro con mayúscula que está bendiciéndonos, digamos, con su presencia, porque todos sabemos y entendemos, digamos, desde la catequesis más antigua, que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? Entonces, con este Dios que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, es con quien nos queremos comprometer en una conversación, en un diálogo que sea de corazón a corazón. Qué bonito, Padre, eso me encanta lo de comunicación desde el corazón. Yo pienso que ahí es donde adquiere una connotación también de sinceridad, porque es lo que yo siento en ese momento, Padre, en su apreciación de este hermoso título, Camino para encontrarnos con Dios, hablando de la oración. Y la oración se ha definido de muchas maneras, pero la manera más tradicional y más general es eso, es hablar con Dios, conversar con Él. Y más adelante vamos a profundizar en otro aspecto fundamental. Cuando decimos que es un diálogo, que es una comunicación,
no podemos pensar que orar sea entonces simplemente hablar, sino que hay otro aspecto que es fundamental, la escucha. Sí, esto es lo propio del diálogo, ¿no? El diálogo no es solo que yo hablo y hablo sin parar, sino que además escucho, pongo atención a lo que el otro dice y yo también puedo de una forma u otra dar mi opinión, dar mi parecer o simplemente continuar profundizando. Jesús, recordemos cuando señalaba esa actitud de los que usaban muchas palabras. Él decía, no crean que por usar muchas palabras el Señor los va a escuchar, ¿no? El Señor sabe lo que ustedes necesitan, lo que les hace falta. El pasaje que escucharemos el miércoles de ceniza, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te escuchará. Claro que sí, y ahí es donde nosotros miramos entonces lo que a uno le enseñaban también desde pequeño y cuando iba a las catequesis, que nos enseñaban la diferencia entre orar y rezar, que no es simplemente ir a pronunciar de pronto oraciones o cosas que otros han inventado o han creado, sino ese diálogo que establezco con ese ser superior en el que me siento amado, en el que me siento escuchado, en el que le puedo decir sinceramente lo que estoy pensando, cómo me siento, o simplemente no decir nada, porque como tú estabas diciendo, Padre, pues Él ya lo sabe todo y sabe cómo nos sentimos, pero también le gusta que nosotros se lo contemos. Entonces, excelente. Padre Alejandro, le cuento que en nuestro podcast tenemos varias partecitas y hay una de ellas que se llama Palabras que Iluminan. Entonces, ¿cuáles van a ser esas palabras, Padre Wilson, que nos iluminan el día de hoy nuestro programa? Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Les quiero compartir un fragmento de un libro titulado La fuerza del silencio, del cardenal Robert Sará, que habla específicamente de la oración y dice así. Nuestros contemporáneos tienen la impresión de que la oración consiste en contarle cosas a Dios, en gritar y en debatirse ante Él. Pero la oración es algo más sencillo. Consiste en escuchar hablar a Dios silenciosamente en nuestro corazón. Esto es lo que estábamos compartiendo hace un momento, de que a veces hay personas que tienen la idea de que orar es hablarle a Dios, recitarle casi como un discurso, a veces aprendido de memoria. No quiero decir que esta oración no tenga validez, no tenga su espacio dentro de nuestra espiritualidad, pero si lo reducimos solamente a eso, la oración va a quedar empobrecida, porque hay muchas formas de orar y de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica habla de diferentes modos de orar, pero lo importante es que en la oración demos espacio también al silencio, porque es en el silencio donde podemos escuchar la voz de Dios. Padre Alejandro, ¿cómo hacer en esta época en la que es tan difícil hacer silencio? Porque estamos en las redes sociales, en la música, en la televisión, en las parrandas, bueno, una cantidad de cosas en la que todo el tiempo estamos inmersos en una sociedad de ruido, no solamente externo, sino también los ruidos internos que no nos dejan concentrar, esas cosas que viven pasando por nuestra cabeza porque estamos preocupados por miles de situaciones, porque estamos pensando en lo que pasó y en lo que va a pasar y descuidamos lo que estamos haciendo en el ahora. ¿Cómo hacer para educarnos un poco en esa cultura precisamente del silencio, en esa fuerza que tiene el silencio y en la importancia de, aún estando en una sociedad ruidosa, hacer silencio en nuestro interior? Yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender a conocerse. Yo creo que hay ciertas... tú hablabas mucho del ruido, ¿no? Y es verdad. O sea, uno está, por ejemplo, en un lugar pequeño como Río Negro o un lugar pequeño como La Ceja. Pero imagínense ustedes lo que es mi propia ciudad, ¿no? Santiago, que tiene casi 8 millones de habitantes, o lo que es Bogotá, o lo que es Medellín, ¿no? Que son lugares que seguramente de alguna manera más cercana conocen los que hoy nos escuchan.
¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué llevarlos a recordar esas situaciones? Porque allí siempre hay mucho ruido. Y el ruido estresa. Entonces, por eso decía yo, aprender a conocerse. Hay de alguna manera u otra, en el día a día, o dentro de la misma semana, reconocer en qué momentos nos estamos sintiendo estresados. ¿En qué momento, a pesar de que hay música, de que estamos algunas veces en la reunión familiar y es contar esto y aquello y se habla sin parar y de repente con música o con televisión de fondo, hay muchos momentos en la semana en que uno tiene que aprender a reconocer que uno se cansa, ¿no? O sea, algunas veces uno podría pensar incluso, ¿por qué no se callan, no? ¿Por qué hablan todos al mismo tiempo? Porque, bueno, esos momentos son los momentos que requieren que uno ponga atención, en primer lugar. Poner atención a estos momentos que uno tiene de estrés. Y en segundo lugar, ponerle un remedio al estrés. Y este puede ser precisamente el llamado al silencio. Ahora, no es necesario que en todo el mundo se calle, ¿no? Yo creo que el silencio más importante es el silencio interior. El silencio interior. Yo no puedo obligar, si vivo con un esposo, con una esposa y tenemos 3, 4 o 5 hijos, no puedo estar gritándole a todo el mundo, cállense, silencio, o apaga esa televisión, no quiero escuchar música. O sea, no se trata de enojarse con todo el mundo, porque si tú te enojes ya no puedes orar, te sales de ti mismo nomás. Entonces, el punto es buscar el momento y aprender uno a callarse. Tú hacer silencio interior, no estar con esta narrativa interna, ¿no? Algunas veces siempre uno tiene algo porque está pensando en algo, porque alguna vez está peleando con alguien o peleando con uno mismo, que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Esas son las cosas que uno tiene que cortar. Cuando tú cortas con eso, comienzas a hacer silencio interior. Y esta cosa es fundamental porque luego, cuando los niños están en el colegio, el esposo está en el trabajo, o tú tienes un momento en el bus, ¿no? A mí me pasa que yo muchas veces tengo muchas cosas que hacer en el día a día y a mí me cuesta un poco orar en la casa. Pero si yo salgo de mi casa temprano en la mañana y voy a la sede universitaria donde trabajo, yo no estoy mirando el teléfono o no voy mirando por la ventana pensando en los grillos o lo que sean, en las ranas, sino que lo que hago es orar. Entonces, en mi ciudad hay metro, ¿no? Entonces, hago un viaje en el metro, voy a ver a alguien, ¿no? Entonces, cada vez que tomo el bus o el metro, yo lo que hago es orar. Qué importante, Padre Alejandro, esto que usted comenta y que varios santos en la tradición de la Iglesia han hablado de ello. Se trata de ser contemplativos en medio de la vida ordinaria, porque no todos estamos llamados a ser monjes, a encerrarnos en un convento, en una clausura, como personas que dedican toda su vida, tienen más tiempo, hay un ambiente que los rodea que invita a la oración. No, la gran mayoría de las personas que habitamos este planeta Tierra, en este momento vamos a vivir en medio del ruido, de las ocupaciones cotidianas. Ahí es donde tenemos que tratar de ser contemplativos, buscar espacios, sí, de oración, buscar un ambiente que nos ayude, pero no podemos pensar o esperar el momento en que tengamos un espacio ideal para orar, porque seguramente va a ser muy difícil. Yo pienso que ahí es donde se debe empezar a convertir en un hábito de vida lo que usted nos decía, Padre, de ese silencio interior. ¿Por qué? Pues obviamente, y lo confirmo, Padre, yo trabajo en el sector educativo. Entonces, en los colegios todo el día, aparte de 1 o 2 niños en la casa, en el colegio hay 40 en un salón o más. Entonces, es muy difícil y como usted decía, no podemos hacer que el mundo se calle, ¿sí? Ni en la noche a veces logramos tener ese silencio. Entonces, es también como buscar esos ejercicios en la medida en que uno aprende a conocerse a sí mismo, como usted decía, para poder hacer silencio en la mente. No todo el tiempo tengo que estar en función del ruido exterior. Y yo creo que hay momentos, y también uno los ha experimentado, en el que no importa cuánto ruido, hay afuera, hay momentos en los que uno logra concentrarse y aislar ese ruido.
sea, ya el ruido no se siente porque te estás concentrando y estás haciendo silencio en tu interior. Y en ese sentido uno logra tener paz en su corazón. Me parece que la paz es importantísima para este tema, entonces invitarlos a que eso se convierta en un hábito de vida, Padre Alejandro. A mí me parece importante también recordar, yo hablaba de viajes, ¿no? No todo el mundo sale de su casa, pero creo yo que es importante también incorporar la oración en el trabajo. O sea, una dueña de casa mientras cocina puede también estar en oración. Una secretaria o alguien que trabaje en una oficina, hay momentos en que nadie entra. Momentos en que nadie entra, nadie te pregunta ni te pide nada. Esos momentos pueden ser aprovecharlos, uno aprender a reconocer los momentos para poder hacer oración ahí. Y en el mismo trabajo, el trabajo de la gente que vive en las veredas, alimentar los animales, ir al campo o a la huerta. Todo momento en que uno está a solas trabajando puede ser un momento predilecto para poder hacer oración. Y la oración no necesita durar media hora. No es necesario, porque es un contacto con el Señor. Y el contacto con el Señor siempre es algo tan grande que te llena que no necesita ni de una hora en silencio, ni de 30 minutos. O sea, cuando uno lo hace de corazón, a Dios le basta. Todo empieza por esa conciencia de que nuestra vida transcurre en la presencia de Dios. Hay momentos en los que no necesariamente estamos recitando una oración. Estamos haciendo las actividades cotidianas, pero somos conscientes de que estamos en la presencia de Dios. Trato de hacer las cosas de la mejor forma, de ayudar a mis hermanos, de desarrollar las capacidades que Dios me ha dado. Eso se convierte en oración. Por el contrario, personas que creen que están orando, pero están como repitiendo palabras sin sentido y sin saber que ahí está Dios o a quién le estoy hablando, esa sería una oración vacía, estéril. Muy bien, hacer de la vida una oración, entonces, padres. Bueno, seguimos con nuestra otra parte. Le estaba diciendo ahorita, Padre Alejandro, que tenemos varias secciones en nuestra conversación. Entonces, vamos con ese recomendado de la semana, que es... Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El recomendado para esta semana es el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma del 2024. Tiene por título, A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Y toma entonces el Papa esta imagen del desierto tan conocida en la revelación de Dios, especialmente al hablar de la liberación de la esclavitud en Egipto. El pueblo pasa por el desierto. Y era un paso necesario para una liberación también interior. El desierto es el lugar donde no hay ningún tipo de seguridad humana, donde se depende completamente de Dios. De hecho, en la tradición de la Iglesia se mantiene esa imagen del desierto para hablar un poco de ese estado en el que estamos llamados a entrar en contacto con Dios, dejando muchas cosas, semejante a un retiro espiritual donde nos apartamos de todas las preocupaciones, de todas las situaciones que podemos vivir, no para aislarnos, sino para estar con el Señor y para tener también una mejor perspectiva en todo lo que estamos viviendo. Entonces, recomendado para que ustedes lo busquen, en internet lo encuentran con mucha facilidad, mensaje del Santo Padre para la Cuaresma de este año. A través del desierto, Dios nos guía a la libertad. Y atravesar el desierto es inclemente. Para poder llegar a esa libertad hay que pasar por cosas que nos hacen también sufrir, pero es necesario, Padre Alejandro. Pero creo que es importante el desierto porque en el desierto no hay distracción. Todo es igual, no hay nada. No hay árboles, no hay animales. Sí, a lo mejor algún lagartito pequeño por ahí, una serpiente, pero no, en una inmensidad vacía no se alcanzan a ver. Entonces uno necesariamente entra dentro de sí mismo en el desierto. Y eso es muy importante porque el corazón es precisamente el aparato, es el celular con el cual uno le puede hablar a Dios. Así es, y en una inmensidad vacía, Padre, de la misma manera en la que uno logra vaciar el corazón, pues también ahí
va llegando a la libertad. Entonces, bueno, los invitamos a buscar este recomendado de la semana a través del desierto. Dios nos guía a la libertad. Mensaje para esta cuaresma. Entran ahí en Google, lo buscan, lo leemos completico, nos queda el recomendado de la semana para que pues también lo reflexionemos a lo largo de estos días de cuaresma. En ese mensaje del que estamos hablando hay un fragmento muy bello que quiero leer textualmente. Dice allí el Papa, ya casi hacia el final del mensaje, es tiempo de actuar. Y en cuaresma, actuar es también detenerse. Detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. Qué difícil es detenerse en este tiempo cuando todo va más rápido. Y muchos han hablado de esta contradicción. Hemos inventado muchos dispositivos, tantas cosas que deberían facilitarnos la vida, cosas que antes requerían mucho tiempo, ahora las hacemos de una manera inmediata, instantánea, y que estamos haciendo con el tiempo que se supone que debería quedarnos. No, vamos más rápido. Entonces esa mentalidad de que hay que ser productivos y siempre hay que hacer más, terminamos envueltos en ese ritmo en el que se hace muy difícil detenernos. Y para entrar en contacto con Dios hay que detenerse, para orar, escuchar su palabra, pero también detenernos ante el hermano, dice el Papa. A veces vamos tan rápido por la vida que los hermanos, los que sufren, se nos vuelven como invisibles, parte del paisaje. Y el Papa en este mismo mensaje usa una expresión ya conocida, que él ha usado en otros contextos, habla de la globalización de la indiferencia, como un fenómeno muy característico de nuestro tiempo. Claro que sí, padre, y es precisamente porque estamos en esta sociedad de la hiperconexión y estamos conectados en todas partes, pero desconectados de los que tenemos más cerca. Entonces, a veces también el estar en esas conexiones constantes de redes, de la internet, de aparatos electrónicos, nos separa de lo que es esencial en la vida. Entonces, bueno, ahí vamos reflexionando poco a poco en esas cosas que nos llevan a comprometernos pues también de una manera, digamos, real frente a los procesos de conversión que debemos ir asumiendo en nuestra vida, porque no es solamente proponernos cosas. Lo hablábamos en uno de los episodios, padre, que a veces nos proponemos tantas cosas que no logramos ni siquiera cumplir una solita. Es mejor propongámonos poquitas para que las podamos cumplir. A mí me parece que antes de dar el paso del compromiso, también hay un par de cosas que son importantes recordar de la oración, porque yo estoy seguro que hay gente que no ora, gente a la que le cuesta y gente que lo hace. Y creo que es importante tratar de que esta conversación llegue a todos estos diferentes, los que están en diferentes momentos. Y creo que no podemos cerrar sin antes tocar dos puntos. El primer punto es el punto de la escucha, ¿no? O sea, como ha dicho muy claramente el padre Wilson, la oración no es solo repetir, o no es solo hablar, no es solo repetir una fórmula que creó tal santo, o de la misma Biblia, como es el Padre Nuestro, sino que esto requiere un diálogo, y el diálogo es contarle al Señor ciertas cosas, pero también escuchar. Y eso implica también que nuestra oración debe tener también contemplación. Es muy importante que dentro de nuestra oración también haya contemplación, porque esa es la contemplación del Señor, o de la palabra, o de una imagen que uno pueda tener en la casa, con la que uno se ayude para hacer la oración. Es allí donde uno escucha, donde el corazón y no el cerebro, es el corazón el que se da cuenta de ciertas cosas, que pueden ser un mensaje para ti, y que pueden ser el fruto de tu oración. Pero si uno solo repite una frase, o si uno solo habla y luego hace la señal de la cruz, terminamos, entonces es como que yo le voy a contar un problema a mi mamá, y cuando ella me quiere decir, mira, esto es lo mejor, tú le dices, permiso, me voy a dormir. Entonces no hay diálogo, eso no es un diálogo. O sea, primer punto que hay que tener claro.
Segundo punto es la distracción, porque ahí para la gente consagrada, ahí está el tema de la distracción en la oración, porque uno tiene momentos de oración que son privilegiados ciertamente para nosotros y nosotros tenemos horarios para hacer oración, pero pasa que con el tiempo comienza a haber distracciones. Y creo yo que le pasa no solamente a los consagrados, sino que a mucha gente, y esto como desanima, o podría llegar a desanimar a una persona a la que siempre, constantemente, encuentra un espacio, se propone orar y pasa que se acuerda de algo. Me acordé que no compré tal cosa. Me acordé que tengo que hacer tal cosa para el hijo. Me acordé que que mañana tengo que entregar no sé qué cosa para el trabajo. Entonces estoy orando y están viniendo cosas a la mente. Entonces, esto es una cosa muy importante. La recomendación siempre nunca es asustarse o enojarse, sino que lo que hay que hacer es, con mucha calma, volver a la oración. Y eso implica muchas veces esta preocupación que apareció, porque pueden ser cosas importantes, ciertamente, no solo tonterías. Es importante llevarla a la oración, ¿no? Si me acuerdo que tenía que llamar a mi mamá que está enferma y se me ha pasado el día y no lo he hecho. Y me acabo de acordar que lo tengo que hacer. Bueno, integra esta preocupación a tu oración. No te vayas, no te enojes, no cierres el momento y vuelves a tu vida cotidiana, no hagas eso, sino que integra esta distracción en lo que se te ocurrió, en lo que te acordaste, en la oración y continúa hasta terminar. No, yo me podría quedar acá 3, 4, 5 horas, Padre, escuchando lo que es esta maravilla. Lo vamos a tener que invitar a grabar otro programa con nosotros, Padre, antes de que se vaya, porque, mejor dicho, estamos encantados. Qué honor tenerlo acá, Padre. Entonces, por supuesto, el Padre Alejandro va a estar unos días, un tiempo genial. por aquí en Colombia, entonces con toda seguridad lo vamos a invitar para el próximo episodio, que como dijimos, vamos a tratar el tema del ayuno. El ayuno y en general el sacrificio, el esfuerzo, porque cuando mencionamos el tema del ayuno, no todo se refiere a la comida, a dejar de comer, sino que hay otras formas, pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio con el Padre Alejandro. Perfecto, cerremos con nuestro compromiso, Padre. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Bueno, creo que teniendo en cuenta todas las cosas que hemos conversado en este momento acerca de la oración, creo que el compromiso más... creo que tenemos que atender a un compromiso verdadero, ¿no? Algo que nos resulte. Creo que lo más concreto es comprometernos esta semana a buscar el momento. Hemos hablado ya anteriormente de varios momentos, varios lugares, varias formas, varios instantes en la vida cotidiana. Yo quiero invitar a cada uno de los que escucha hoy día este podcast, busca tu momento. De alguno de los que a lo mejor te ha sonado, te ha sentido llamado o inquieto con alguna de las cosas que se han nombrado, algunos de los momentos, busca ese momento, teniendo en cuenta la distracción, ¿no? Puede algún niño gritó o algo por el estilo. Busca ese momento y siéntate, cuéntale al Señor lo que te pasa. Entonces, muy importante, muchas veces, algunas veces uno no tiene altar en la casa. Busca una imagen religiosa y sosténla en tu mano. De una manera muy sencilla. Buscar un lugarcito cómodo para sentarte, estar tú cómodo, tener tu imagen en la mano y hacer la señal de la cruz y comenzar. De una manera muy, muy sencilla. Muy bien, Padre, pues tendremos en cuenta ese compromiso y buscaremos el momento. Agradecerles obviamente a ustedes. Siempre es un honor poder sentarnos aquí a tener estas conversaciones de fe y vida. Recordarles, por favor, compartir con sus amigos, con sus familiares, para que hagamos de este podcast un medio de evangelización. Muchas gracias a todos y el Señor los bendiga. Nos veremos entonces en el próximo podcast. Así es. Que el Señor los bendiga. Claro que sí, amén. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.